NTN 24 continúa con Entre Líneas. Espero que al estar escribiendo estas líneas el crimen no esté arrojando más muertos en las calles de Veracruz, que mientras usted lee este texto, el gobierno del estado no esté metiendo a la cárcel a más inocentes que solo desatinaron en mal informar, mientras que los verdaderos criminales se escapan de prisión. Continuamos, noticia de primera página. El crimen organizado en México persigue también a los periodistas que denuncian e informan desde las redes sociales. Entre líneas, los medios de comunicación en México han reducido al mínimo la cobertura del crimen organizado. Ahora aparecen webs, blogs y cuentas de Twitter donde se denuncian estos hechos. La CIP reprocha la falta de compromiso del presidente Felipe Calderón para proteger a los periodistas. Los medios en el mundo titulan así esta noticia. El país de España, el crimen organizado mexicano trata de amordazar a las redes sociales. Infobae de Argentina, los carteles de México apuntan contra los usuarios de redes sociales. Vanguardia de México, Facebook y Twitter, medios de sobrevivencia ante violencia en México. Hoy en nuestra sala de redacción nos acompañan Rafael Cardona, conductor del programa Ciudad Abierta en Radio 3. Él fue corresponsal en México de la cadena Radioprogramas Hemisferio de Miami, reportero del diario La Prensa y colaborador de otros medios mexicanos también. Se desempeñó además como subdirector del programa de agravios a periodistas y grupos representativos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Bienvenido, Rafael, gracias por estar con nosotros aquí en Entre Líneas de NTN 24. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Y también hoy nos acompaña en Entre Líneas la periodista mexicana, conductora y productora del programa Reporte Urbano de la plataforma digital red7.com. Trabajó también en 11 TV México como reportera, jefe de información y titular de noticiera 11 Noticias, y actualmente escribe artículos de opinión en su página web melisavega.com.mx. Melisa, bienvenida a Entre Líneas. Gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte. Un gusto, Andrea, te saludo con muchísimo gusto desde México. Gracias. Estaba leyendo tu artículo del pasado lunes 26 de septiembre y dice, mientras autoridades siguen a tuiteros en lugar de dar con los verdaderos criminales, hay una persecución por parte de los criminales, pero también de las autoridades a los periodistas y a los ciudadanos que están anunciando crímenes en las redes sociales. Bueno, definitivamente es un tema que en México nos llama mucho la atención a los periodistas, Andrea, puesto que estamos viendo escenarios como lo que sucede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde en recientes fechas el crimen organizado está emprendiendo ataques contra algunos periodistas y usuarios de la red por denunciar o informar sobre actos ilícitos de estos mismos grupos, mientras que en Veracruz, por ejemplo, se aprueba una ley vía fast track que lo que está promoviendo es el castigo a quienes a través de estas redes sociales den información incorrecta o vaya que no es corroborada y por lo tanto, bueno, pues se considera ya un delito. A mí me parece que esto es muy delicado, puesto que las redes sociales hoy por hoy no solamente representan un medio informativo, sino también una herramienta poderosa para los periodistas. ¿Puedes tú reconocer que hay una autocensura en los medios de comunicación mexicanos? Yo diría más bien que esta autocensura la limita cada medio informativo o bien los periodistas que nos desempeñamos de manera independiente a través de las redes sociales. Creo que lo que está pasando en Veracruz y que ahora piensa o está analizando replicar Tabasco, sí es muy delicado y evidentemente pone en la mesa de discusión el tema de la censura o de esta ley mordaza contra los periodistas y los mismos usuarios de las redes. Me parece que es de verdad para reflexionar como sociedad y sobre todo cuestionar a las autoridades, puesto que si bien sí merecen un castigo las personas que estén malinformando a través de las redes, creo que también tenemos que ser más cautos quienes informamos a través de estos medios, es decir, corroborar la información y después darla a conocer de manera responsable. Viéndolo desde afuera, podríamos decir que el crimen organizado está acabando con todo tipo de información que los periodistas le puedan dar a la ciudadanía, y me refiero a que los han callado en la prensa, en la televisión, en la radio, y ahora el ejemplo de María Elizabeth, la periodista asesinada en Tamaulipas. También están callando a los periodistas que escriben por Twitter, en Facebook, en blogs, en general en redes sociales, que hacen fuertes denuncias contra el crimen organizado.
Bueno, Andrea, lo que va de este año son 12 periodistas muertos en nuestro país y 9 corresponden a los últimos 3 meses. El escenario para los periodistas es de total incertidumbre, tanto en los medios tradicionales como en las mismas redes sociales en donde, como yo, algunos ejercemos esta profesión de manera independiente. Y aunque ya se ha creado en México una fiscalía especializada para dar seguimiento a estos actos, te quiero decir que son pocos los que se han esclarecido. De 2006 a la fecha, te quiero comentar la cifra que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos pone también en un escenario de mucho miedo y preocupación, pues se habla al menos de 50 periodistas muertos. No es casualidad que la OEA y la ONU nos ubican como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente, Andrea. Finalmente, y vuelvo a tu artículo, se llama el artículo Duele Veracruz. Tú pides la renuncia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Es un artículo contundente, firme. ¿Tienes miedo de seguir escribiendo? De ninguna manera, soy una ciudadana valiente y una periodista comprometida con la sociedad. Este artículo dice duele Veracruz, pero también duele México. Y tomo o retomo una expresión que hace 3 años dijera Alejandro Martí, que para mí es un importante líder de nuestro país, en donde decía que si no pueden renuncien, refiriéndose a las autoridades mexicanas. De igual forma la retomo y lo digo con total seriedad. De verdad, si no puede, renuncie, señor Duarte. Melissa Vega, periodista mexicana, nos acompaña desde nuestros estudios de NTN 24 en el DF. Mil gracias, Melissa, una buena tarde para ti. Muchísimas gracias, un saludo, Andrea. Gracias, muy amable. Vamos ahora también con otro periodista mexicano, Rafael Cardona. Rafael, bienvenido. El presidente de la CIP reprochó la actitud del presidente Calderón frente a estos asesinatos de periodistas. ¿Es específicamente, directamente en estos momentos el presidente Calderón, digámoslo así, el responsable de lo que está sucediendo con los periodistas en México? Mira, Andrea, mucho gusto en saludarlos a todos ustedes. Yo creo que personalizar las culpas de un sistema es una forma fácil de exculpar a todo el sistema. Lo que está pasando en México con los periodistas es muy grave. Pero yo diría que lo que está pasando en México es muy grave, punto. Y que el asunto de nosotros, los informadores, muestra una de las aristas, si tú quieres, más filosas, más visibles y más riesgosas, porque atacar a un periodista no solamente implica cortar la vida de una persona, sino que su muerte tiene como finalidad limitar el derecho colectivo de la información. Entonces es un doble crimen y lo que más ofende y lo que más muestra la preocupación general es que no hay una voluntad, ya no digamos de evitar los crímenes contra informadores, periodistas y trabajadores de los medios, sino de investigar los casos ya ocurridos, capturar a los culpables y castigarlos conforme a la ley. Ese es el verdadero problema de todo el sistema mexicano. Hay una fiscalía especializada en la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un programa para buscar garantías en el ejercicio profesional y eso, por el lado de la Comisión, pues ha dado medidas cautelares para que muchos se sientan mejor cuidados y protegidos en el ejercicio profesional. Rafael. Pero la impunidad es la que permite que los casos se repitan. Rafael, hablemos del ejercicio periodístico. Hay un problema que es muy grande en las democracias, que es la autocensura. Si los medios de comunicación empiezan a callar, hay un problema mucho más grave y esto se vuelve una bola de nieve. Te pregunto lo mismo que le preguntaba a Melissa. ¿Reconocen que hay una autocensura en estos momentos en los medios mexicanos? ¿Los periodistas mexicanos han preferido callar? ¿Los medios han preferido callar? Mira, los medios en México no hemos callado. Si los medios en México hubiéramos callado, nada de lo que está ocurriendo en este país se sabría. Tú ahora mismo acabas de mencionar despachos de corresponsales
también se toman de lo que los medios mexicanos dicen. Hemos tratado en México de ser cuidadosos, cautelosos. Algunos periódicos les piden a sus reporteros que no firmen las notas que tienen que ver con narcotráfico, con ejecuciones con violencia extrema, pero no hay una autocontención, hay una limitación, pero no hay un aborto informativo absoluto. Los medios en México seguimos trabajando y seguimos informando, perdón, con las peculiaridades que una circunstancia riesgosa nos obliga. No se puede uno bajar a torear sin muleta y sin capote. No se puede ser un forcado toda la vida. Todos los periodistas del mundo sabemos cuáles son nuestros límites, o frente al poder político, pero de eso a decir que la prensa mexicana está silenciada, está vencida, está callada, está derrotada y está a punto de extinguirse, hay una enorme distancia. María Elizabeth Macías fue la periodista asesinada de Nuevo Laredo. Ella participaba en el portal online Nuevo Laredo en Vivo, un sitio que denuncia contra el crimen organizado. Y precisamente en esta web Macías publicó sus últimas reacciones. Hoy la web lamenta el deceso de la comunicadora con una cinta negra en su encabezado. Vamos a revisar los últimos mensajes en la red de quien fuera la editora del diario Primera Hora. Ayer la Sedena rescató 6 secuestrados, quedando detenida una lacra. Seguimos denunciando. Gracias por sus reportes. Al rato caen estas ratas. Seguimos denunciando. Rápidamente, Rafael, que se nos acaba el tiempo, se volvieron estas redes sociales ahora también una plataforma importante, y no solo para los periodistas, sino también para los ciudadanos, para denunciar al crimen organizado. Las plataformas existen ahí, son herramientas. Las redes sociales son una herramienta importante, poderosa, más que se cuenta, pero a mí lo que me parece más importante no es lo que está ocurriendo en las redes sociales. A mí me parece muy importante lo que sucede con la información tradicional, con los medios tradicionales, que son los que arrastran, en todo caso, los mayores riesgos. El caso de María Elizabeth, ella no estaba tuiteando, estaba haciendo un periódico digital, que es una forma ya cercana a la prensa establecida. No se necesita hacer un periódico de papel para hacer un periódico. Y ella, por ser una trabajadora de los medios, hubiera necesitado y hubiera merecido una protección, medidas cautelares, como se han establecido en el protocolo que ya hizo para esa finalidad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero que no se aplica de manera exhaustiva. Rafael Cardona, periodista mexicano, nos acompaña desde el DF. Mil gracias por haber estado con nosotros en Entre Líneas. Para una próxima ocasión seguro te estaremos molestando. Mil gracias. Con mucho gusto, muchas gracias y buenas tardes para todos. Una buena tarde para ustedes allá. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya venimos con nuestro último y tercer bloque aquí en Entre Líneas. Estamos presentando Entre Líneas por NTN 24.